Hola, muy buena tarde. Agradezco este espacio a Chispazos Literarios, dirigido y fundado por Sonia Fabiola de Mitrópolis en su sede matriz, Cosquín, Córdoba, Argentina. Muchísimas gracias, mi querida Sonia Fabiola, por esta oportunidad de acercar a autores y diversos creadores a otras latitudes, a otras partes del mundo. Yo soy Edith Barrios Rodríguez, participando del proyecto Voces de Nuestras Tierras, del colectivo Chispazos Literarios, y en esta ocasión tengo el gusto de presentar un libro de mi querido amigo, colega, Wilfrido Muñiz Ruiz, periodista y narrador de historias, escritor, eh, tiene los dos apellidos unidos en su seudónimo y firma como Wilfrido Muñiz Ruiz, todo junto. Él es un autor que en sus relatos y cuentos se esmera en acercar la historia del México como una crítica social, como un análisis, como un reflejo de lo que se vive. También es todas sus obras, algunas han estado dentro de sus relatos en algunas antologías destacadas, como es algunos cuentos de miedo y otros de terror, publicado por la Universidad Politécnica de Tlaxcala. Saludos a Rosalía. Espacio de Escritores, publicado por el Instituto Latinoamericano de Escritores de Nueva York, y algunas de las antologías que el colectivo Reto Literarios Universal ha tenido a lo largo de su vida. Nos ofrece acá, me hizo favor Will Muñiz Ruiz, de enviarme una pequeña sinopsis de este libro que estamos presentando, El último minuto. ¡Qué título! Y la sinopsis dice que está conformado por 23 relatos y cuentos creados con base en imaginación, salvo 3 que son rescatados de la historia y tradiciones del pueblo de origen del autor. El relato que da título al libro narra la historia de un hombre acosado por ocultos remordimientos en un ambiente sobrenatural. Emulando al conejito de Alicia en el País de las Maravillas, vengo por el camino vestida de blanco y no es cierto, vengo de café, pero de fiesta por estar presentando este libro, El último minuto, de Will Muñiz Ruiz. Todos estos días previos he estado al filo de la hoja, en algún momento he estado a punto de no cumplir los tiempos y vuelve la imagen desdibujada de Lewis Carroll de su conejito presuroso. Así es de que saludo a Wilfrido Muñiz Ruiz, y después de que me salude voy a empezar a realizarte una serie de preguntas a quemarropa. Paz, 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 paz. Gracias, maestra. Estoy a sus órdenes. De acuerdo. Yo quisiera saber por qué el título de Un último minuto da, conforma toda esta antología de tu autoría. Bueno, hay varios motivos. El libro, en principio, iba a titularse de manera distinta. Se iba a titular Cuentos de Octubre, porque iba a contener únicamente cuentos de temática sobrenatural. Y sabemos que octubre es un mes en donde a finales celebramos a los muertos y a principios de noviembre también, acá en México. No obstante, eh, me di cuenta que la mayoría de los cuentos no tenían que ver con lo sobrenatural, sino que solo iban a ser algunos. Así que decidí cambiar el título. Y me decidí por el último minuto, que es también un relato que contiene el libro,
Porque soy periodista, perdón, y como periodistas muchas veces se nos detiene la edición para meter alguna noticia de último minuto. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, perdonen, estoy un poco enfermo, porque todos en la vida tenemos en algún momento un instante de inflexión, de decisión, en donde tenemos que tomar una decisión importante en el último instante en el último instante de lo que estamos viviendo. Una decisión que tal vez nos cuesta mucho trabajo tomar, pero es la que en el último minuto tomamos, llegue a donde llegue. Así que por eso lo titulé El último minuto. Además, a lo largo de los textos que contiene el libro, me parece que hay diferentes momentos en donde los protagonistas deben decidirse por algo en el último minuto de sus historias. Así es, siempre estamos al borde del tiempo, ¿verdad? Tienes toda la razón. Bien, tú, de tu persona, de tu pensamiento, ¿qué donarías a la ciencia ficción? Sin duda alguna, mi imaginación. Ok, ¿tú crees que se puede? En una historia en una historia de ciencia ficción todo se puede. Mi imaginación, imagínense un, un loco científico, un científico loco o un genio que decide experimentar con la imaginación de alguien para descubrir nuevos mundos y trocarlos en realidad. Claro, como aquel loco, ¿no? O es una mujer que está, su cabeza, después de que murió, la unieron a una computadora en Nueva York, si no me falla la memoria, en donde están tratando de que pues las neuronas no se mueran y que permanezca en comunicación virtual. Me hiciste acordar de esa persona que me parece aterrador, porque para mí eso no es llegar a la inmortalidad. Desde mi punto de vista, inmortal es por dentro o por fuera, pero tal cual soy, no en esta guerra de organismo y tecnología. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, eso que estás comentando de la película, yo primero lo leí en Calimán, El siniestro mundo de Humanón. ¿En serio? Sí, Tengo que acercarme a esa lectura. A mi primo le gustaba mucho el Calimán, llegaba con su Calimán y los supermachos. sí, sí, así es. Ok, Lecturas bueno, muy interesantes en México. si Rius ofrecía el rescatar la historia de una manera accesible para muchos que no habían tenido la oportunidad de estudiar como suele pasar, el analfabetismo, yo creo que Rius encontró un método muy grato para acercar la historia y el conocimiento a un sector particular de nuestra población mexicana. No sé si ha trascendido Ríos, al que yo conocí personalmente, fuimos compañeros con Alejo Jacobo en el área de escultura. Sí, Si es de que me hiciste acordar de él. Eh, Quisiera saber por qué decidiste el epígrafe que seleccionaste para introducir todo tu libro. bueno, Ana María Matute dijo esta frase en un discurso cuando entró a la Real Academia de la Lengua, por allá de 1998, 1999, y me gustó mucho. Ella lo dice porque tuvo una vida muy difícil entre guerras y pues dice que si ella no hubiese escrito cuentos, pues tal vez habría muerto. Sin embargo, la ficción la ayudó a vivir. Por supuesto, guardando todas las distancias, me, también he tenido etapas muy difíciles y justamente de no haber escrito cuentos, de no haberme metido en un mundo de ficción, tal vez quizás no estaría muerto, pero estaría destruido totalmente
o tal vez sí, estaría muerto. Y así que sentí esa similitud con la frase de Ana María Matute y decidí usarla en mi libro. De acuerdo, sí suele pasar. Hay veces que hay concordancias entre todos nosotros que nos dedicamos a esto de la escritura. ¿Te gustan los chistes? Sí me gustan, por supuesto. ¿De qué Los color? disfruto. ¿Mande? ¿De qué color? De todos, pero me gustan más los blancos cuando son ingeniosos. Los colorados, ingeniosos o no, casi siempre hacen reír. Por ejemplo, ahí está Polo Polo, que hace reír bastante y muchas veces sus chistes no causan tanta gracia como la forma en que él los cuenta. Entonces creo que son dos formas diferentes de humor y me gustan más Sí, los blancos y son ingeniosos. a mí me agrada más el contador de la coleta. ¿Cómo se Ah, llama? Teo Fernández, algo así, Teo, no Teo, recuerdo su nombre. Ah, Teo González. Sí, algo así. sí, ese y el yucateco, el señor que hace reír con nada más con su carita, que tiene su cabello así todo rizado. Se me olvida ahorita el nombre. Pero Sí, yo tampoco lo recuerdo. sí, yo quisiera preguntarte dentro de la técnica que has ido desarrollando dentro de la literatura, ¿tú crees que un chiste es semejante a un cuento o tiene diferencias desde su esencia estética? ¿Puede ser algo literario un chiste? Eh, Francamente no lo creo. Un cuento tiene mucha estructura, un chiste tiene ingenio sobre todo. Es extremadamente breve. Muchos cuentan chistes y los hacen pasar como microcuentos o microrelatos, pero yo no los veo así, francamente. Creo que no, nada que ver. Sí, en eso coincido. Bien, como autor, Will Bueno, Muñoz Ruiz, ¿cuál crees que es el aporte de tu libro El último minuto? antes de contestar esto, quiero presentarles a una amiga que acaba de llegar, es una gran escritora poblana. ¿Ok? Sí, buenas tardes. Ella es Mari Rufi Herrera Muchísimo Francisco. gusto. Hola, bienvenida, Hola, muchas gracias. mucho gusto. Me encanta estar con ustedes. Bueno, de hecho ya te conocemos por la forma tan bella como escribes y hoy pues es un día muy bello, es un placer estar con ustedes y sobre todo pues con Will, porque su libro se está leyendo en la Mixteca, se está leyendo en Puebla, en la República de Chile. Y ahora también un grupo de jóvenes me llamaron para decirme que quieren leer a Will, algunos ya lo están leyendo. Y hoy me dijo Will, y tenemos que estar porque me voy a entrevistar con la escritora Barrios, ¿verdad? Sí, de Y le, Barrios Rodríguez. Barrios Rodríguez. Y le digo, oh, sí, cómo no, digo, ella es muy linda, muy solidaria y eres una gran escritora, muy generosa, compartes. Aparte de eso, pues en todo momento sí te hemos considerado una gran colega, sí te conocemos, en persona no, pero algún día tenemos que convivir para que en forma presencial estemos todos como círculo de escritores que nos amamos, que nos queremos mucho, porque la tarea creativa es esa, ¿no? Una escritura creativa que nos una. Y en este momento nos une El último minuto, que es el secreto de un gran libro de Will. Sí, así lo titulamos, es que nos presentamos en Acatlán por una estación radiofónica y fue titulado así, El libro y sus secretos. Así Bellísimo. es. Muchas gracias. Estamos aquí para servirles. Un Bien, placer, corazón. Oye, tú disculpe. llevaste porra. Tenemos porra. Es una gran amiga y pues la invité a estar acá conmigo. Ay, no quiere decir que soy, Excelente. perdón, que soy su agente literario. Perdón, Oye, como no me han dado un cheque. efectivamente, Ok, debería decirlo. Correcto. bueno, Disculpe, ¿me puedes repetir la pues pregunta, por favor? bienvenida y voy a seguir con las preguntas a quemarropa. Sí, ¿Ok? Va. claro. Bien, te había yo preguntado, ¿cuál es el aporte que tú consideras como autor ofrece El último minuto, tu más reciente libro? Eh, Hace tiempo leí una entrevista con Stephen King
Y él decía que muchas veces no es necesario que un libro haga un aporte, simplemente es el placer de contar historias. En mi caso creo que fue el placer de contar estas historias. Sin embargo, los lectores me han comentado que les ha aportado diferentes cosas de acuerdo a los diferentes relatos que contiene el libro. Quizás uno de los que más, de los aportes más interesantes son de los aportes más interesantes son en un relato histórico titulado El Diezmo, que rescata un personaje histórico de mi pueblo. De acuerdo. Sí, yo creo que el principal aporte, desde mi perspectiva, que ya tuve el placer de leerlo, es el que traes al tiempo presente partes de la historia, como fue lo de los cristeros, como es hablar del lavado de dinero, que son temas que no están en el común de nuestra plática, pero que están en el común de nuestra vida. Y yo creo que en este momento histórico que transcurre, creo que eso va desde Rusia, Etiopía, Australia, México, Estados Unidos. Creo que todos estamos tratando de rescatar nuestras historias nacionales, así como tenemos que sobrevivir en lo que tiene que ver la comercialización no muy clara y evidente. Entonces, a mí me parece que ese es uno de los aportes que ofrece tu libro, por cierto. Gracias, muchas gracias. Sí, cada autor, cada lector encuentra algo distinto o tal vez parecido, pero pues sí, afortunadamente aporta algo, no solo cuenta. De acuerdo. Bien, ¿qué disfrutas tú como autor? ¿Elucubrar tu texto? ¿Corregir tu texto? ¿Adivinar qué es lo que va a percibir el lector? Lo que más disfruto es escribir las historias. Y, pues para mí lo más difícil, lo más pesado eh, es cuando estoy corrigiendo, porque bueno, tal vez no se note, pero soy perfeccionista. Entonces, un solo texto, un cuento, para que lo considere yo listo o casi listo, a veces le doy hasta 15 correcciones o reescrituras incluso. Tengo hasta 15 o más versiones de un solo texto y pues me decido ya al final por la que considero mejor. Es para mí lo más difícil, pero en sí escribir es un placer, es lo que más disfruto, Ok, el proceso bien. creativo, pues. El proceso creativo es algo fascinante. A veces, bueno, ¿por qué decidiste escribir tú mismo el prólogo de El último minuto? Fue necesario, le pedí a una persona que me escribiera el prólogo, pero por desgracia se enfermó, pasó a cirugía y ya no había tiempo para esperarla. La esperé lo más posible, pero no fue posible esperarla más. Así que ella ya no lo escribió y me decidí a escribir, no un prólogo como tal, pero sí una especie de introducción al- al- a los textos del libro. Entonces fue casi por necesidad que lo hice yo. Comprendo. Sí, pasa de repente. Suele pasar. Sí. Bien, llegamos de las 40 preguntas, llegamos a la novena. Imagínate lo que nos falta. Bien, Sí, en esta pregunta de la escaleta que te propuse, la 9 dice, esa imagen final de el laberinto, en donde el personaje sale a través de un ojo, ¿cómo es que te surgió? eh, fue un sueño, lo soñé. Me soñé a mí mismo saliendo por uno de mis ojos. Lo soñé hace muchos años y posteriormente lo utilicé en ese relato. Ok, déjame decirte
que me impactó muchísimo. Y me acordé de aquella presentación que tuviste con nuestro querido Rafael Quiseno, que causó gran revuelo y casi se hace un taller. Saludos al compañero y amigo. Bien, Sí, saludos, llegamos a maestra la... Quiseno. Sí, ahorita en la pregunta 10. ¿Estar enamorados realmente obliga a la inanición? Y Doy fe. entonces, ¿por qué hay tantas personas gorditas a pesar de que estén enamoradas? Fíjese que pienso que a veces el amor traspasa los límites del amor y se va más allá, se va a la obsesión. Y cuando uno se obsesiona, ocurren cosas muy terribles. Hubo una época de mi vida cuando me enamoré por primera vez a los 15 años, que debido a eso, porque además no fui correspondido, porque nunca le dije a la chica que la amaba, que estuve enfermo 40 días con fiebre y muy mal. Prácticamente llego a la tumba. Entonces doy fe de que sí, es posible. Pero tal vez no sea tanto por amor, sino por obsesión. Porque en la actualidad, pues no, ella solo es un recuerdo. No puedo decir que esté enamorado. Y pienso que el amor, cuando es amor verdadero, es eterno, no se acaba. Y en este caso, y si se acabó, pues no era amor, era solo obsesión. Claro, qué interesante. Entonces, ¿qué es para ti el amor? ¿Una estadía permanente? Pues es difícil definirlo. Creo que lo que más se acerca a la definición correcta del amor es la carta de San Pablo a los Corintios. Ok. Eso es el amor, que no espera, que todo lo da sin condiciones. Eso Yo es el creí amor. que me ibas a decir la canción de Rafael. Estar enamorado es, pero bueno, de No, acuerdo, me gusta más San Pablo. de acuerdo. ¿Cuál fue tu primer texto ficcional que vio la luz impresa? No, carambas. Sus ojos, No juegues. ¿sí? Sus ojos. Está Ese, contenido sí, está es el contenido segundo texto. está contenido en la antología que publicó el Instituto Latinoamericano de Escritores de Nueva York. Ahí está. Pero También, esta versión en el último minuto sí, está más trabajada. La ok. otra era un texto distinto. Ujú. Bien, es de que todos los textos que nosotros vamos desarrollando a lo largo de la vida, le vamos dando la oportunidad de que se transformen como nosotros también nos vamos transformando. Entonces, es natural. Sí, Bien, te voy a preguntar, ¿qué detonó en ti precisamente ese libro de tus ojos, o sus ojos, perdón? ¿Qué detonó en ti el texto de sus ojos? ¿Cómo es una nace ese anécdota, texto? es una anécdota. Eh, Estarán de acuerdo ustedes en que para las mujeres no es necesario ser lesbiana para apreciar la belleza de otra mujer, y para un hombre no es necesario ser homosexual para apreciar la postura de otro hombre. Tuve un compañero que tenía unos ojos muy hermosos, a todos los atraía su mirada. Y una vez un compañero me dijo, oye, tú que eres poeta, no soy poeta, lo aclaro, pero él me decía que tú que eres poeta, escríbele un poema a esos ojos. Y le dije, no, pues realmente no, sus ojos no me inspiran un poema, no soy homosexual, a mí en lo personal reconozco que tiene unos ojos bonitos, pero pues no me inspiran nada. No, sí, escríbele un poema. Entonces, decidí no escribir un poema, sino un cuento, un relato. Y ahí de ahí surgió sus ojos.
Ok, ¿él lo ¿Cuál sabe? fue, cuál fue el reto? Pues lograr que la voz femenina fuese creíble, porque lo está escribiendo, lo escribo yo como autor, pero se supone que lo escribe una mujer, es una confesión póstuma. Entonces, Y ese era para mí el reto, que fuese creíble, que fue escrito por una mujer. Usted como lectora me dirá si es creíble o no. Color eran. sus pequeñas diferencias. Soy pasional, pero nada más agarro cuchillo y corto. Oiga, y ya le di la toalla, ¿ve? No, mi pregunta es, eh, ¿no le fue difícil escribir con el pensamiento de una mujer, los sentimientos de una mujer? No, no, ¿Alguien le corrigió alguna cosa en cuanto a cómo nos expresamos nosotras cuando vemos a alguien que nos agrada? ¿No? ¿Tampoco? no, tampoco, tampoco, todo es imaginación. Y no, ese Este cuento es en un particular, peligro. ese cuento en particular, no fue, pues no, ninguno lo corrigió ni nada, todo es mío. Ok, qué interesante. ¿Qué consideras es la perversión? Aquello que corrompe, sobre todo lo que corrompe totalmente, eh, cuando, sobre todo cuando se corrompe algo, bueno, para que haya corrupción necesita primero haber pureza. Cuando la pureza es total y se corrompe, para mí eso es la perversión. Ok, comprendo. ¿Tú consideras que algunos mitos y leyendas de nuestra historia en cualquier parte del mundo han alimentado y ocultado a asesinos seriales? Creo que sí, sí, pueden inspirarse en eso. Ahora recuerdo una anécdota que viví hace muchos años en Estados Unidos, en Halloween. Hubo algunas personas que secuestraron niños y los quemaron vivos en una casa. Y fue se supone que lo habían hecho por los monstruos de Halloween, ¿no? Y pues quién sabe quiénes fueron porque todos estaban disfrazados. Entonces sí, creo que las leyendas, que las tradiciones pueden encubrir a asesinos seriales o asesinos simplemente, sin Sí, necesidad de que sean seriales. sí, tienes razón, nos abre una perspectiva de lo que hemos llegado a escuchar a través de nuestros padres y abuelos y hacer un nuevo análisis sobre cada una de estas leyendas y mitos. Sí, me pareció muy interesante, por eso me atreví a hacerte la pregunta. Sí, Bien, ¿tú incluso, crees? Dime. incluso en internet es común encontrar imágenes en donde hay alguien disfrazado de lobo tratando de secuestrar a alguna niña, alguna caperucita, ¿verdad? Entonces quiere decir que que el cuento de la caperucita inspira también a ese tipo de personas. Sí, como la Lolita. Por ejemplo, Sí, sí, claro que sí. ¿Tú piensas que la religión católica ha ocultado realidades sobre estos actos delictivos bajo la premisa del privilegio de la confesión? es que eso no necesito imaginarlo, es que eso es así, pero la religión es una institución y como institución tiene sus reglas. Y una de las reglas importantes es el secreto de confesión, como para los periodistas, el secreto de las fuentes, o como para los doctores, el secreto médico. Son cosas inviolables. Entonces, creo que la iglesia hace lo correcto al no revelar los secretos de confesión. Que a quien no le guste esa disposición eclesiástica,
pues que no sea católico, que no se confiese y ya. Pero si Claro, vas a ser católico, tienes que aceptarlo, porque es claro, una regla de la institución. claro. Eso es parte de lo que conforma al individuo dentro de este ejercicio religioso. Totalmente de acuerdo. Así como está el mundo con todas las noticias que pululan, impresas, libros, revistas, periódicos, en la internet, en todas las plataformas, ¿tú crees que en este momento, en este 2026, en este junio 16 del 2026, tú crees que la infancia ha perdido ingenuidad, pureza? Por supuesto que sí, esto ha sido o es sobre todo responsabilidad o por culpa del Internet. Metiéndonos un poquito en política, eso es en lo único en lo que no estuve de acuerdo nunca con López Obrador. Cada pueblo tiene su propia cultura y cuando entra Internet, la cultura se viene abajo porque se globaliza y se echa a perder. Y el problema es que no están preparados para un cambio tan drástico. Entonces ahora los niños, como desde que nacen, les entregan un celular, ya es imposible que haya inocencia, Sí. creo. Fíjate que acabas de manifestar algo que no recuerdo qué artista ucraniano o por ahí el día de hoy dijo exactamente lo mismo que tú, Ah, nada más caramba. con la diferencia, sí, Ajá. me llama mucho la atención, por esto lo comento. Él decía que por necesidad de su trabajo fue a alguna parte muy lejana en India. Dice, y me encuentro en India con la ropa que yo uso, que ya uso ropa cara, y me encuentro en India establecimientos donde hay este tipo de ropa. Pero si yo me pongo a buscar la ropa típica hecha por artesanos hindús, ya no lo encuentro porque todo lo quieren mercantilizar. Y eso es lo mismo que pasa en nuestro México, yo creo que Perú, Colombia, cualquier parte del mundo, hemos perdido toda esa esencia al querer globalizar todo. Yo creo que la globalización y el comercio desmedido ha hecho que perdamos esencia fundamental para muchísima de nuestra historia humana. Definitivamente, también lo pienso así. Luego te mando, si encuentro el video, para que constates que coincides con un ucraniano. Correcto, gracias. De acuerdo. Bien, aquí, ¿qué piensas de los textos de terror y horror que actualmente invaden la programación televisiva? ¿Tú consideras que el terror y el horror son situaciones cotidianas, eventuales o de la imaginación? Yo lamento mucho esto, pero no veo televisión y prácticamente no sé cómo está el mundo televisivo en cuanto a horror y terror. Entonces no sé si podré contestar esa pregunta. Es con lo que ves, con lo que vives. Yo siento Sí, que vivimos un horror que parece terror y un terror que parece horror. bueno, eso es nuestra realidad, no tanto la programación televisiva. Sí, claro, por supuesto. Eh, cada día, cada noticia es un momento terrible para el mundo, para nosotros mismos. Sí, está muy, muy decadente. Bien, Sí. entonces hagamos a un lado la televisión. ¿Y tú crees que entre todos los libros que tenemos hay algún virus que de repente cuando terminamos de leer algo se nos antoja escribir? ¿Tú crees que hay un virus que nos hace escritores? Pues como ficción está muy bien, pero no lo creo así. Creo que aunque en este momento hay más escritores que lectores, no creo que sea cuestión de un virus. En todo caso, tal vez sea cuestión en la actualidad, de una moda que todos quieren escribir. Pero en realidad la literatura
es una vocación y debe mirarse como un oficio. Yo no creo mucho en los gurús que te vuelven bestseller en un mes y por la módica cantidad de $1000, la verdad. Aunque sí lo consiguen, pero yo no creo en ese tipo de literatura. Yo creo más en el oficio, en Sí, el hay que trabajo. levantarse con el lápiz y acostarse con el cuaderno. Exactamente. Sí. Eh, el tiempo realmente se detiene o corre cuando el cerebro del escritor está escribiendo. De alguna manera sí, porque, porque te pierdes en tus mundos. De pronto ya no sabes, o sea, ya no tienes idea de lo que está pasando contigo o con tu cuerpo. Tu mente está en otro lado y tu mano está reflejando lo que hace tu mente. Sí, se abstrae uno de tal forma que prácticamente, aunque esté uno mirando periféricamente el entorno, no importa. Sí, yo sé. Sí, así es. ¿Consideras que el agua que hace 2013, si no me falla, 2006, se decretó como derecho humano, pero tú crees que el agua se pueda contener en un solo recipiente y que solamente pueda administrarse por algunos cuantos élites, personas, qué sé yo, hasta generar una escasez cuando todo el planeta Tierra, así como nosotros somos más o menos el 80% de agua? ¿Tú crees que es posible almacenar este líquido precioso de esta forma? El problema radica en que, aunque somos 80% de agua, tanto el ser humano como el planeta, el problema es que no todo el agua se puede beber, se puede tomar. No todo el agua es para consumo humano. El problema está en el agua para consumo humano, que es muy poquita. Dicen que se podría equiparar a una gota de agua dentro de un tonel de agua. Solamente de ese tonel, solo una gota es la que se puede aprovechar, la demás no, al menos hasta ahora. Por supuesto, la ciencia avanza y llegará un momento en que tal vez toda esa agua pueda ser aprovechable, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta la historia o mito del diluvio que inundó totalmente la tierra. ¿En dónde se fue toda esa agua? ¿Y de dónde vino toda esa agua? ¿Verdad? Entonces, significa que agua tenemos suficiente. El problema es que no toda es aprovechable. Y la Claro. mayoría de la aprovechable la tenemos contaminada o la estamos contaminando. Leíste mi pensamiento, manejas la telepatía de Calimán, ya vi. Porque me Se le dio hiciste la pensar, impaciencia. ¿Cómo? me hiciste pensar eh, que la mayoría del agua, al menos aquí en México, se está entregando a empresas que generan productos consumiendo enormes cantidades de nuestros efluvios. Esa agua es la que deberíamos de tratar de que no llegue nada más para generar productos que ni siquiera nos pagan a nosotros como país la cantidad que debería, porque están agrediendo el espacio, el entorno, el ambiente, la sociedad en donde ellos deciden este, instalarse. Entonces yo creo que el agua sí podría llegar a escasear y me lamenta mucho el que pocas personas se percaten para qué cantidad de productos se emplea el agua y qué poco se cuida. Sí, refrescos, cervezas, minería, en Las fin. minas a campo abierto que destruyen prácticamente lugar, gente, dejando pésimas consecuencias a los habitantes. Es Así terrible. es. Ese es un largo tema. Luego a ver si hablamos sobre eso. Por ¿Cuál es supuesto. tu postura respecto al suicidio y la muerte asistida? Híjoles. Cuando, cuando escribí Noche de Villancicos, que aborda el tema, me puse a investigar un poquito sobre eso.
y me di cuenta de que incluso existe un santo, no recuerdo el nombre en este momento, que se suicidó. Pues ahí existen santos suicidas. Incluso hasta Jesús, podríamos decir que se suicidó, aunque lo hayan matado, pero él no lo evitó, sabía lo que iba. Entonces, de alguna forma también es suicidio. Creo que es un tema muy difícil y muy doloroso. Para mí el suicidio es una forma muy egoísta de ser, porque la vida no nos pertenece, pertenece a quienes nos rodean, a nuestros seres queridos. Si yo me suicidara, pues ya me morí y listo. Pero el trauma, el sufrimiento que dejo en mis seres queridos es inenarrable. Entonces yo no estoy de acuerdo con el suicidio, ni por Ok, romanticismo, por nada. Creo que no. Tal vez la muerte asistida sí tenga una función, porque cuando uno está sufriendo demasiado, está haciendo sufrir a los demás, pues quizás sea una solución, pero ahí claro, ya no lo vería desde un punto de vista espiritual, claro. sino humano. Y entonces, si estuviera en tu mano el haber corregido la obra de Hamlet, ¿cómo pondrías tú a Julieta y Hamlet para que no se suicidaran? No, eso es muy complicado. Ok, bueno, lo dejamos también para otra. Sí, Eh, siguiendo tu libro, traté de condensar la mayor cantidad de preguntas que están relacionadas a tus artículos, a tus relatos y tus cuentos, sin mencionar cada uno de los títulos, pero me encuentro también que mencionas con frecuencia, si no me falla en 3 ocasiones, a Julio Verne. Para mí ujú, es Isaac Asimov. Julio sí. Verne abre la posibilidad desde mi punto de vista, pero para mí Isaac Asimov es mi predilecto. Pero entre Julio Verne e Isaac Asimov, para ti, ¿cuál es tu predilecto? Para mí, Julio Verne, en primer término, porque fue de mis primeras lecturas de niño. En segundo lugar, porque para escribir ciencia ficción, tal como lo hizo, necesito investigar mucho. Bueno, escribir ciencia ficción es sinónimo de investigación, porque la única forma de prever el futuro es analizar el presente y de ahí hacer apuestas hacia lo que viene. Creo que Isaac ya tuvo el camino más empedrado, eh, eh, más listo para recorrer. En cambio, Verne fue abriendo brecha. Yo así lo veo. Claro, fíjate que de acuerdo con la biografía de Isaac Asimov, Carl Sagan, me nace la pregunta, ¿tú crees que para ser escritor se tiene que ser alcohólico o drogadicto? No, nada que ver. No, no, Sí, yo definitivamente coincido. no. Yo denme café y eso con eso tengo, o Coca-Cola. Sí. No, para nada. No lo creo así. El hecho de que Edgar Allan Poe, de que Bukowski, de que de que otros más hayan sido Hemingway, por ejemplo, hayan sido alcohólicos, no significa que todos lo tengan que ser. Coincido contigo. Em, ¿Tú consideras que los animales que nos rodean, sobre todo los domésticos, como son perros, gatos, no sé qué otro, tienen una misma percepción de conciencia
y un diálogo en cuanto a reconocer qué es hogar, felicidad, bienestar, familia. ¿Tú crees que ellos son conscientes de estos términos en el mismo sentido que la mente humana? Pienso que no. Eh, ellos reaccionan al cariño que uno les da, al timbre de voz, a la seguridad que sienten bajo techo, el de tener un plato de comida. Hay en mi relato Nieves cuentos sobre una perrita que llegó a mi casa, tocó y se quedó, ¿verdad? Yo no creo que ella sintiera que podía estar segura bajo mi techo. Simplemente tocó, la recibí bonito, le hablé, le di de comer y decidió que ahí era. Tal vez tenía mucho tiempo vagando sola, comiendo de la basura, y el hecho de que yo le diera de comer fue el ánimo a quedarse. Sí, Pero no tanto porque tenga el concepto de familia. Aunque a veces he claro, llegado a pensar que ellos piensan en nosotros de acuerdo a cómo escuchan que nos hablan. Si a ti te dicen mamá, el perro o gato va a pensar en ti como mamá, ella es mamá, pero sin necesidad de que sepa de qué significa mamá, simplemente la forma de referirse a ti. la palabra en sí, Sí. ¿cierto? Bien, ¿tú crees que los nahuales son iguales en sus facultades respecto a los chamanes? No tiene que ver una cosa con la otra. Un chamán, eh, por decirlo de alguna manera, estudia o aprende o tiene por naturaleza algunos dones. El nahual no, el nahual simplemente se transforma, tiene la facultad para transformarse, pero no necesariamente tiene los dones que tiene un chamán. No sé si haya usted escuchado hablar de los graniceros. Los graniceros son personas que para que puedan, digamos, graduarse de graniceros, necesitan resistir la caída de la fuerza de un rayo sobre sus cuerpos. Les tiene que caer un rayo encima y si no se mueren, pues ya son graniceros. Pero no tiene ninguna ciencia, no tiene ninguna ciencia. Simplemente tienen que saber convertirse en hilos conductores de energía. Sí, La energía entra por una parte de su cuerpo y sale por la otra, y es como cuando usted enciende conecta un cable a la luz, no le pasa nada porque para eso es el cable. O sea, entonces así lo O- mismo un garantero, solo tiene ok, que saber, conocer la fórmula. ok. Mis respetos para los graniceros que vayan a ver este programa. Conozco a uno, es amigo mío. Ok, ¿y Nahual conoce a alguien? Ya no conozco a ninguno, conocí a tres, pero ya fallecieron. ¡Qué maravilla! Sí, Ese es otro tema. Tenemos muchos temas, vaya anotando por ahí. claro. Bien. em, ¿Qué ciencia o conocimiento consideras tú que es más Perdón, allá que importante a ver, perdón, el me perdí porque compartir a niños o jóvenes? perdón, me perdí porque sonó un teléfono. ¿Me puede Ah, repetir la creí que era pregunta? de la compañera Rufi. Ok. Sí. ¿Y cuál es el conocimiento o ciencia que tú consideras esencial, fundamental impartir a niños y jóvenes en este tiempo? Eh, creo que ética y respeto hacia la naturaleza y hacia los seres vivos, a nuestro entorno, sobre todo eso. Ok, de acuerdo. ¿Y matemática? ¿No crees que es algo importante en los tiempos que corren?
porque Claro, ya por no nos supuesto. dejan trabajar a mi hijo. Cuando pasó a tercero de primaria, veo la lista y en la lista decía calculadora. Y me fui a pelear con el maestro, tercero de primaria. Apenas empezaba a hacer sumas de 3, multiplicaciones de 3 dígitos, y me salen con que le compre yo una calculadora. Bien hecho con ir a pelear eso. ¿Cómo es posible? No, 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 no. Tiene que Y usarse la después, mente. cuando llegó a quinto, a todos los niños de todos los niveles, ya era obligatorio llevar la calculadora. A mí me parece que la matemática aparece en todas las cosas de nuestra vida. Tenemos 2 ojos, 2 cejas, una nariz, una boca. Ahí empezamos con la matemática básica. ¿Cómo es posible que nos la arrebatan? Sí, definitivamente es un error usar la calculadora tan temprano. Seguramente el maestro tampoco sabe matemáticas y por eso la pide. Eso después te lo cuento en privado porque estuvo genial. Sí. Bien. Sí, recuerdo que mi papá hacía cuentas mentales sin ningún problema, sin ninguna calculadora, bueno, sin ningún obstáculo, más bien porque resolvía problemas, por supuesto. Siempre ayudaba a los compañeros de trabajo a hacer sus cuentas para que vendieran bien Qué y no necesitaban. belleza, qué belleza. A tu papi donde quiera que esté, mi reverencia. Gracias. ¿Qué es lo que tú consideras importante en este siglo XXI que estamos empezando en este año, el segundo cuarto de este siglo XXI? ¿Tú qué piensas que debemos de hacer para que las enseñanzas de nuestras culturas ancestrales en todo el mundo, desde Rusia, China, Japón, Turquía, Estados Unidos, Alaska, Australia, Perú, Colombia, todos estos lugares, cómo debemos de rescatar nuestras tradiciones y culturas ancestrales? Pues la cultura ancestral al principio eh, se transmitía de boca a boca, de manera oral. Creo que una de las maneras más importantes para preservar todo esto es platicar con nuestros ancianos, que ya casi no tenemos. Los ancianos en la actualidad ya somos nosotros. Yo tuve la ilusión alguna vez de escribir un libro que se titulara Tecomatlán de mis recuerdos, y para eso iba a entrevistar a muchos ancianos. Pero el tiempo me ganó y ahora el anciano soy yo, y no hay quien me entreviste, porque la gente ya no, la gente ya no acostumbra a voltear hacia sus ancianos, ¿verdad? Entonces creo que hablar con nuestros ancianos es muy importante porque ellos nos transmiten todo el conocimiento que les legaron sus propios ancianos cuando fueron niños, ¿verdad? Por otro lado, pues por supuesto, leyendo los libros de historia, de arqueología, todo lo que habla sobre nuestros antepasados, pero leyéndolos de una manera con la mente abierta, porque hay que recordar que, como se dice, la historia es escrita por los vencedores, no por los vencidos. Entonces cada quien la cuenta a su manera y se trata de ir más allá, de conocer la esencia de lo que realmente pasó. Pero para mí una de las fórmulas más excelentes de preservar todo esto es conversar con nuestros ancianos, con los abuelitos. Totalmente de acuerdo. Visitar las casas en donde han ido a dejar a tantos señores y señoras grandes que tienen un acervo profundo. Ese es uno, Que se pierde con la muerte. así es. Y tratar de todo lo que nos van contando, irlo documentando en alguna parte. Yo propondría que fuera a mano, porque el papel todavía persiste y se revela como nosotros ante cualquier circunstancia. Se va la luz y perdemos todo. En cambio, el Sí. papel puede acompañarte debajo de la almohada, en el bolsillo, en una mochila. Entonces yo sigo pugnando por el papel
Yo pugno también porque se hagan más y más bibliotecas en pequeña colonia o que alguien tenga muchos libros y que invite a sus vecinos a compartir el conocimiento que estas letras guardan. Sí, así es, sí. Muy de Mi acuerdo. querido, mi querido Will, ¿quisieras por favor dejarnos tus datos de contacto y cómo van a poder adquirir tu libro las personas que vean esta entrevista? Bueno, tengo un pequeño conflicto con Amazon. No puedo venderlo todavía por ahí, que sería la línea más adecuada para toda la gente que nos ve fuera de México. Eh, por ahora solamente lo estoy vendiendo yo. Así que pueden contactarme a través de mis redes sociales, como Wilmur, en Facebook y en todas las redes, o la mayoría de las redes, como Instagram, X, eh, TikTok, Wilmur. Así me De encuentran acuerdo. y lo pueden pedir por ahí. Y yo lo puedo mandar por correo certificado para que no se extravíe. Cuesta 250 Perfecto. pesos, nada más. 250 pesos mexicanos. Sí, más envío. Ok, Sí. claro. De acuerdo, mi querido Will, pues alguna frase con la que tú quieras despedirte del auditorio que tenemos, que vamos a tener y que seguiremos teniendo. Pues únicamente que me den la oportunidad de llegar hasta sus ojos a través del último minuto, que lo lean. Estoy seguro que les va a gustar. Todos van a encontrar algo que les impacte, cuando menos algo que les impacte, un relato al menos, que les va a impactar. Aunque yo pienso que el libro completo es interesante, así que lo van a disfrutar. Y gracias por interesarse en él. Gracias a usted, maestra Edith Barrios Rodríguez, por esta entrevista. Encantado. Ojalá que alguna vez podamos entrevistarnos nuevamente. Claro, o compartir un café, ya nos dijo acá su invitada y promotora de libros. Rufi, Así muchísimas gracias. Les deseo a ambos que tengan una tarde espléndida y feliz. Cuídense mucho. Muchas gracias. Igualmente. Invitada a un café, bueno, puede ser en Cuernavaca, puede ser en Puebla, en Matamoros. Tantas cafeterías del recuerdo y bellas. Bueno, aquí tenemos una cafetería literaria, pero solo vamos los miércoles, ¿verdad? Sí. Pero pues hay que invitarla. ¿Cuándo Ok, quiere venir? Sí, cuando guste usted visitarnos en Tecomatlán, por acá le esperamos. Ay, qué lindo. de acuerdo. Nos Muchas coordinamos gracias. y así sea. A mi querida Gracias. Sonia Fabiola de Mitrópolo le agradezco mucho nuevamente este espacio, esta ventana, rompiendo fronteras y acercando las letras. Soy Edith Barrios Rodríguez desde la mítica y ancestral Cuauhnáhuac, hoy Cuernavaca, en el Estado Libre y Soberano de Morelos, en los Estados Unidos mexicanos. ¡Hasta pronto! Hasta pronto.